¿Cómo podemos guiar a nuestra gente a depender más de Dios y menos del hombre? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora en este programa de Talleres para Líderes en la Iglesia, yo doy consejos prácticos, estratégicos y más que todo bíblicos a los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú tienes una situación en tu liderazgo, algo que te está enfrentando un obstáculo, una dificultad o una visión que deseas realizar, mándame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com, consejos@pazcondios.com, para que podamos conversar de tu situación en otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hoy quiero hablar de algo que es un dilema para los que somos líderes en la iglesia. El dilema es que nosotros tenemos que guiar, tenemos que hablar, tenemos que llevar a las personas a donde deben estar. Eso es parte del significado del liderazgo. Eso es lo que significa ser líder, es llevar a otros, es estar al frente de otros. Pero no tenemos que, el dilema es que nosotros tenemos que guiar a la gente, pero no a nosotros mismos. Tenemos que llevar a la gente a Jesús, tenemos que hacer que la gente, mientras que estamos guiando a la gente, tenemos que hacer que dependan de Cristo y no de nosotros. Nosotros estamos guiando las personas, nosotros estamos al frente de la obra y nosotros no estamos señalando a nosotros mismos, no debemos señalar a nosotros mismos, no debemos hacer que la gente depende de nosotros, de nuestra palabra, de nuestra autoridad, sino de la de Jesús. Ese es el dilema que tenemos en nuestra vida, en nuestro liderazgo. Nosotros usamos palabras, pero nuestras palabras no son las palabras de Dios, no son palabras eternas. Tenemos que guiar con palabras, pero nuestras palabras no tienen peso que tienen las palabras de Dios. Nosotros tenemos que guiar a personas que a final de cuentas, como todos quieren depender de otra persona. Todos queremos tener un sacerdote, alguien entre nosotros y Dios, alguien que nos diga, eso es lo que tienes que hacer. Por eso todo el mundo pregunta a los que respeten en la fe, a los líderes, a sus guías espirituales o las personas que están delante de ellos, ¿está bien que haga eso? ¿Puedo hacer el otro? Nosotros buscamos el permiso del hombre. Queremos que alguien nos diga, está bien o está mal, no puedes hacer eso, y llegamos a depender de la persona, y la persona que nosotros guiamos corren esa misma tentación, ese mismo riesgo. Tienen la tentación de depender, de querer depender de nosotros más que depender de Dios, de depender a nosotros en vez de depender de Dios, de escuchar a nosotros en vez de escuchar a Dios. Irónicamente o desafortunadamente, como quiere decirlo, nuestro orgullo, nuestra carne, lo que somos como personas, el egocentrismo del hombre, fomenta y alimenta ese dilema, ese problema, esa tentación. Nosotros, a final de cuentas, en nuestra carne, y muchas veces, nunca lo diríamos, pero quisiéramos que la gente de verdad dependiera de nosotros. Quisiera que la gente hiciera todo lo que nosotros decimos. Queremos ser la autoridad, queremos ser el que hace las reglas, queremos ser la persona que es el mero en nuestro orgullo, fomenta y tolera y alimenta ese ambiente en que nosotros guiamos y nosotros nos elevamos a nosotros mismos y los demás dependen de nosotros, y en eso se pierde Dios de la mezcla. Ya nosotros, si no tenemos cuidado, y ese es el peligro de esa tentación, de ese dilema en el liderazgo, nosotros fácilmente
intentamos reemplazar a Dios con nosotros mismos, la palabra de Dios con nuestras palabras, la guía y la sabiduría de Dios con nuestra sabiduría. Y ese es un gran riesgo, es un dilema, porque nosotros sí tenemos que guiar y tenemos que enseñar. Eso es lo que significa ser líder. Pero tenemos que hacerlo de una forma que llevamos a la gente a depender más y más de Dios y menos de nosotros. En Hebreos capítulo 5 hay una descripción de este peligro cuando personas que han sido cristianos por mucho tiempo no aprenden a absorber la palabra, a practicar lo que la palabra dice, a leer la palabra y recibir la palabra de Dios. Personas que dependen de los demás en vez de llegar a poder aprender a escuchar la voz, oír la voz de Dios en su palabra y enseñar a otros. Mire lo que dice a ellos en Hebreos capítulo 5, verso 11. Dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche, no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Personas que saben escuchar la voz de Dios, que tienen una buena base, que saben entender y que pueden enseñar. Esa es la meta. Nosotros debemos desear que la persona que guiamos lleguen a ese punto. Y el peligro es que queden como bebés solo recibiendo, solo tomando leche. Y nosotros podemos guiar de una forma que llevamos a las personas más y más a aprender a depender de Dios y a oír y reconocer y escuchar su palabra aún más que la nuestra. La forma que hacemos eso más que todo. Y es la solución, lo que tenemos que hacer. Tenemos que guiar a las personas a tener una relación y una conexión directa con Dios. Siempre va a haber necesidad de líderes. Pues somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. No es que no nos van a necesitar, no es que no vamos a enseñar, pero nuestro trabajo, la solución a ese dilema de personas que dependen más del hombre que de Dios, es guiar en nuestro liderazgo, guiar a las personas a tener una conexión directa con Dios, una relación personal directa con Dios, de que sean autosuficientes, que pueden leer la Biblia, que pueden interpretar la Biblia, que cuando tienen preguntas escuchen humildemente a otras personas, a sus líderes, a nosotros, que escuchen a los demás, pero son guiados más por Dios que por la palabra, que pueden ir a la palabra y buscar la respuesta a sus preguntas de la vida, de la teología, de sus preguntas de cómo acercarse a Dios, su pregunta de cómo discipular a otra persona. Sí guiamos y sí dirigimos, pero queremos que la gente que guiamos llegue a más y más a poder escuchar directamente a Dios en su palabra. Esta es la meta. Y veis, en toda esa respuesta tiene mucho que ver la palabra de Dios y el uso de la palabra de Dios en la persona, que la persona que guiamos aprenden no solo a escuchar a nosotros, no solo a buscar la respuesta a su pregunta en nosotros, sino a abrir la Biblia por ellos mismos y basar lo que creen en lo que ellos han visto y han averiguado y han estudiado directamente en la palabra de Dios. Esa es nuestra meta. Si esa es nuestra meta, ¿qué podemos hacer en términos prácticos en nuestro liderazgo para realizar esa visión, para que eso sea una realidad? Hay 4 cosas que quiero compartir. A lo mejor hay más, y si tú piensas en algo que yo no menciono, deja un comentario abajo de este video. Esas son las 4 cosas que yo voy a sugerir que practiquemos para guiar a nuestra gente a depender más de Dios, menos de nosotros. Primero,
Siempre preguntar, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios de esto? Nosotros, a veces por haber estudiado la Biblia y estudiado la teología, a veces por haber visto las mismas preguntas en el pastorado, por haber visto las mismas situaciones cuando damos consejos a las personas en la consejería y por ver los mismos problemas en la vida de las personas, por experiencia en el liderazgo, nosotros muchas veces fácilmente podemos decir, y a veces por la guía de Dios y por el Espíritu Santo nos dice qué decir, pero fácilmente nosotros abrimos la boca y decimos lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios, porque hemos leído eso en la Biblia. Lo que debemos aprender a hacer antes de dar nuestras palabras, antes de empezar a enseñar los domingos o contestar la pregunta que levantamos en el sermón o de dar un consejo cuando nos preguntan algo, hacer la pregunta, aunque sea retórica, hacer la pregunta, ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice Dios en su palabra de ese tema? Cuando nosotros rápidamente decimos, es que hermano, tú tienes que, y empezamos a decir nuestras palabras, tenemos que tener cuidado. Tenemos que, porque estamos así indirectamente enseñando a la gente a depender de nosotros. Lo que debemos hacer es, antes de abrir nuestra boca, siempre debemos de empezar por decir, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? Y eso refleja un creer, una fe, una confianza en lo que Dios dice en su palabra. Que es su palabra. Busca 2 de Timoteo, capítulo 3. Verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí somos llamados a comunicar la palabra de Dios y explicar y exhortar, pero nosotros como líderes tenemos que reflejar la fe que tenemos en la palabra, que la palabra de Dios es lo que es útil para corregir y para preparar a la persona, para exhortar. Por decir, antes de dar nuestra opinión o aún nuestra interpretación de la palabra de Dios, decir qué es lo que Dios dice en su palabra y después ir a la palabra a buscar la respuesta a esa pregunta. Otra cosa que debemos hacer para guiar a la persona a pasar su fe en lo que Dios dice más que en lo que dice el hombre es animar regularmente cuando enseñamos, cuando damos un consejo o cuando estamos predicando. Regularmente animar a los hermanos, a los que nos escuchan, a los que nos están recibiendo la enseñanza, a buscar una verificación de lo que nosotros estamos diciendo en la palabra, a buscar por su propia cuenta alrededor del texto que usamos, que lee el contexto para asegurar que no estamos arrancando el pasaje de su contexto y mal usando la palabra. Debemos animar a nuestros oyentes, a los que estamos guiando, a verificar lo que ellos están, la enseñanza que están recibiendo. Uno, porque nosotros no somos perfectos y cuando nosotros enseñamos, a veces nos equivocamos. Y dos, porque así les estamos enseñando a practicar dependencia de Dios, de que mi fe está basada en lo que Dios dice, no lo que el hermano predicó el domingo. Y si él predicó algo el domingo, qué bueno, pero lo voy a verificar en la palabra de Dios y voy a recibir lo bueno de lo que dijo, pero porque yo lo he visto en la palabra de Dios con mis propios ojos. El número 3, la tercera cosa que podemos hacer. Yo dije que son 4. El número 3 es guiar y enseñar y contestar las preguntas con las palabras de Dios. Otra vez, nosotros por más tiempo que pasamos en el ministerio, en el liderazgo, más tiempo que hemos estudiado la Biblia, más que nosotros tenemos la tentación o la tendencia de contestar con nuestras palabras, siempre
por lo que nosotros pensamos que la palabra esa es nuestra base, la Biblia dice tal cosa, entonces yo te voy a contestar, pero inmediatamente empezamos con nuestras palabras, de la misma forma que cuando nos preguntan algo, cuando estamos enseñando, debemos de buena primera decir qué es lo que dice la Biblia. Debemos también a contestar la pregunta, no solo ir directo a nuestra explicación, a lo que nosotros pensamos, debemos abrir la Biblia y que la base de lo que decimos y la mayor parte de lo que decimos y lo que sea el centro de lo que decimos sea la Biblia. Y no solo la Biblia dice en tal lugar, leer las palabras de Dios, leer lo que Dios dice. Porque, mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 6, verso 63. Casi al final del capítulo dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Nuestras palabras en sí no son la palabra de Dios. Nuestras palabras, por muy buenas que sean, nuestras palabras, por muy, aun cuando estamos explicando la palabra de Dios, en sí nuestras palabras son nuestras palabras. Y lo que leímos de ese libro es la palabra de Dios. Entonces, cada vez que enseñamos, que damos un consejo, que contestamos una pregunta, siempre cuando guiamos, debemos pasar lo que nosotros decimos y incluir en lo que nosotros decimos la palabra de Dios, o sea, leer la Biblia, no solo decir como Dios dice en su palabra y después hablar de lo nuestro. Debemos leer lo que Dios dice, porque eso es viva y poderosa. Eso lo va a llevar, lo pueden llevar son espíritu y vida, dice Jesús. Lo que leemos de ese libro, el Espíritu Santo usa para transformar la mente y el corazón, aún después de termine la conversación, aún después de que nuestras palabras ya son una memoria distante en la mente de las personas que hemos estado enseñando. Debemos incluir lecturas de la palabra de Dios en cada enseñanza y en cada respuesta y en cada consejo y consejería y cada vez que enseñamos y guiamos con la palabra de Dios. Y debemos siempre enseñar a la gente a leer su Biblia. No solo incluir, cuando yo enseño o doy consejos y empiezo por abrir la Biblia y leer lo que Dios dice, aún antes de dar mi explicación, eso es modelar una dependencia de la palabra de Dios. Eso es modelar la realidad de que la autoridad viene de Dios, no viene de mí. Eso es demostrar que Dios es quien manda. Pero aún más que eso, nosotros, y quizás eso es el consejo más grande para guiar a nuestra gente a depender más de Dios que de nosotros, de los líderes, de las personas, es enseñar a las personas siempre a leer su Biblia. Uno de los temas más grandes, una de las aplicaciones más usadas, una de las enseñanzas que más damos, uno de los ánimos y las exhortaciones más fuertes que regularmente debemos dar a la gente que guiamos es: lea tu Biblia, lea tu Biblia. Todos los días debes leer tu Biblia, debes abrir. ¿Por qué decimos eso? Bueno, ¿qué dice Hebreos capítulo 4? Otra vez en Hebreos 4, 11. Empezamos en el 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderoso, viva y poderosa, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra de Dios y es viva y poderosa. Y nuestra gente no va a tener una conexión real con Dios a menos que agarren el hábito de leer regularmente, diariamente, la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, a memorizar la palabra de Dios, como dijo David, el rey David en los Salmos, a guardar la palabra de Dios en su corazón.
nosotros tenemos que enseñar a la persona que guiamos vez tras vez, tras vez, tras vez, a leer la Biblia. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros empezamos nuestra enseñanza y nuestros consejos y nuestros estudios y las respuestas a la pregunta que nos hacen con la palabra de Dios y leemos, siempre estamos respondiendo por leer la Biblia. Y cuando nosotros animamos a las personas que guiamos regularmente, lee tu Biblia, hermano, ¿estás leyendo tu Biblia? Hermano, lee la Biblia. Hermano, yo leí tal cosa en la Biblia. ¿Qué has leído tú? ¿Qué te ha dicho Dios últimamente en su palabra? Cuando nosotros hacemos eso, de verdad, nosotros llegamos a ser más y más buenos ministros, no líderes en la iglesia solamente, sino ministros de Dios, personas que guiamos a los demás a tener una conexión más y más directa con Dios y una relación más y más real con Dios, a depender menos y menos de nosotros y poder depender más y más de Dios y su autoridad. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por todas las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta, algo en tu liderazgo sobre el cual deseas oír un consejo, envíame tu pregunta a consejos@pazcondios.com, consejos@pazcondios.com, para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Si te gustó ese episodio, si conoces a un líder que podría sacar provecho de lo que vimos hoy, te voy a invitar a que compartas ese video con esa persona. Y para todos nuestros videos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos gratis para tu vida y tu ministerio, te voy a invitar a visitarnos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.